Hola, muy buenos días, familia de Oasis y amigos que nos miran a través de estos medios digitales. Es un nuevo día, un día tan hermoso y además hoy celebramos en México lo que es el Día del Padre, por lo cual les envío un caluroso abrazo fraternal a todos aquellos hermanos que pues Dios nos ha dado la bendición de ser papás. Que te la pases muy bien en compañía de tu familia y que pues sea un día único en el que tú puedas glorificar también a Dios a través de tu vida, a través de tus actos. En esta mañana yo quiero compartirte dos versículos que la, eh, dan el camino para la nueva apertura que vamos a tener ahora en los templos, en estos días que ya está por abrirse. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados por lo que va a suceder, estamos muy emocionados porque al igual que vamos a iniciar las actividades en el templo, también vamos a iniciar en una nueva casa. Y para mí es una gran satisfacción que ahora vamos a poder contar con salones, área de comedor para poder realizar todas nuestras actividades y de una manera cómoda, de una manera ordenada. Y es una gran bendición que Dios nos ha dado a nuestra casa, casa de Oasis. Quiero compartirte estos versículos del libro de de Marcos, perdón. Quiero que me acompañes al libro de Marcos en el capítulo 16, en el versículo 19. Y antes de que comencemos a leerlo, vamos a hacer una oración. Allí donde quiera que estés, si en este momento nos estás mirando en vivo o si lo vas a ver ya en tiempo posterior, ya grabado en los siguientes días, no importa, de todos modos, tú haz esta oración, eleva esta plegaria a Dios y va a ser de gran bendición para tu vida, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a alimentar a través de la palabra. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias en esta esplendorosa mañana, Señor. Un gran día, Señor, que tú nos has dado, porque nos das vida, nos das salud, Señor. Y nos das sobre todo una oportunidad, Señor, de mostrarte, Señor, cuánto confiamos, cuánto creemos en ti, cuánto, Señor, verdaderamente nuestro corazón se ha volcado hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de servicio. Gracias, Señor, porque tú haces posible todas las cosas. En ti confiamos y en ti, Señor, está, Padre Santo, todo nuestros sueños, nuestras esperanzas. Padre, en esta hora yo te pido que nuestros hermanos, Señor, que nos miren a través de estos medios, sean edificados a través de estos versículos, Señor, a través de esta palabra tuya, Señor, porque seguramente, Padre, muchos tienen preguntas en este momento de cómo van a ser ahora que nos volvamos a reunir todos en casa. Padre, bendice este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y quiero comenzar con el versículo 19. Ahí donde estás en tu casa, si ya lo buscaste, si no, corre y búscalo en tu Biblia. Es bueno no perder el hábito de leer la Escritura, el hábito de abrir nuestras Biblias, el hábito aún de leer en los celulares la Biblia. Es importantísimo. Vamos a leerlo. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Quiero retomar este versículo y quiero que vayas conmigo en tu mente, y vayamos a la imaginación. Después que les habló el Señor. Es algo bien interesante este versículo, porque dice, después de que les habló el Señor, ascendió a los cielos. Imagínate la escena, imagínate cómo estaban en ese momento. Ya Jesús había platicado con varios de ellos en diferentes momentos y ya todos tenían la certeza que Jesús había resucitado, que Jesús vivía. Ya tenían la certeza, ya no tenían la más mínima duda, pues ya lo habían mirado con sus propios ojos. Y esto es algo que Dios lo permitió y le dio ese gran regalo a esos hombres y mujeres en aquella época. Pero, ¿y qué de nosotros?
¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de ti y de mí? Que nosotros no caminamos con Jesús, que nosotros no lo miramos morir en la cruz del Calvario y que asimismo tampoco lo vimos resucitado al tercer día. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, cuando creemos en la obra que está haciendo en nosotros, cuando nosotros miramos que a través de Él nos ha dado las fuerzas para apartarnos del pecado, cuando miramos que a través de Él, de oraciones, Él nos ha sanado, cuando miramos que a través también de su obra en la cruz del Calvario, cuando lleva todos nuestros pecados, nuestras familias son restituidas, son reconciliadas. No lo estamos mirando nosotros físicamente ni caminamos con Él, pero estos hechos que también acontecieron en nuestras vidas, eso también nos hace decir, sí, también el Señor caminó conmigo y sí, también yo lo vi morir en la cruz del Calvario, porque ahí llevó mis pecados, porque ahí llevó mis enfermedades, porque ahí llevó mis aflicciones. Y entonces el acta que había contra nosotros quedó clavada allí en la cruz del Calvario. Entonces no podemos decir que no lo miramos. No lo miramos, pero sí lo sabemos que ocurrió. Y así también nosotros sabemos dónde se encuentra en este momento. Sabemos que Él ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, y que Él, y solamente Él, es capaz de darnos promesas de vida eterna, de salvación y cosas tan hermosas que solamente Jesús lo pudo haber hecho. Entonces, mira cómo la gente estaba en ese lugar y vuelvo a leer el versículo. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Qué hermoso cuando Jesús les habló. Pero ¿qué fue lo que les habló? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? No te lo voy a decir ahorita en este momento, pero te llevo al siguiente versículo para que tú lo vayas leyendo también. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ve cómo dice ese siguiente versículo, algo tan hermoso. Cuando la gente miró que Jesús ascendía a los cielos, inmediatamente ellos lo que hicieron fue predicar la palabra. Lo que ellos inmediatamente hicieron, aquí dice la Escritura, fue que predicaron la palabra. Esto mismo sucede con nosotros cuando el Señor nos ha sanado, nos ha restaurado, nos perdona. Lo que hay en nuestro corazón es predicar la palabra. Y no debes de dudarlo, no debes de dudarlo de ninguna manera y debes de estar animado a hacerlo, porque toda la bendición que has recibido de parte de Dios es tan grande, tan increíble, tan maravillosa, que lo que debe estar en ti es un deseo ferviente ¿de qué? De que lo que ocurrió en tu vida también le ocurra a los que te rodean, también le ocurra a tus familiares. Tú conoces a muchos que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones de incredulidad, por situaciones de vicios, por situaciones de problemas familiares, tantos problemas que atraviesan muchas personas que necesitan de Jesús. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús, caminamos con Él y Él nos habla, nos lleva a predicar, a compartir la palabra. Y esto es lo que tenemos que hacer. A veces nos preguntamos, ¿cómo va a ser mi actitud ahora que regrese al templo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué aprendimos en este tiempo? Y algo que aprendimos, y lo digo como portavoz del grupo de colaboradores de la Iglesia Oasis, ¿qué aprendimos? Aprendimos a no dejar de hacer iglesia. Aprendimos a seguir haciendo iglesia a través de diferentes medios, inclusive se pudieron mejorar algunas situaciones de videos que ya hacíamos, se mejoraron y continúan mejorando los formatos que se hacen de los videos
Y esto es algo muy importante que también Dios lo permitió, para que seamos mejores, no nada más dentro del templo, sino cuando por alguna razón estemos fuera del templo. Debemos seguir haciendo iglesia. Y Jesús dice que les habló y después ellos salieron predicando. Dice, ayudándoles el Señor. Ve, no estamos solos. A veces pensamos que como iglesia, ¿cómo le vamos a hacer para tener un terreno? ¿Cómo le vamos a hacer para construir? ¿Cómo le vamos a hacer para predicar el evangelio? Y a veces en ese pensamiento nos atoramos y dejamos de hacer. Pero déjame decirte, este versículo es clave porque dice, ayudándoles el Señor a aquellos hombres a predicar el evangelio. Por consiguiente, esta palabra debemos de tomarla. ¿Y quién nos va a ayudar a nosotros? El Señor. El Señor nos va a ayudar a poder predicar la palabra y tener los medios para predicar la palabra, tener los modos también para predicar la palabra, porque el Señor está con nosotros. Él nos va a ayudar en todo tiempo, porque Él quiere confirmar su palabra. ¿Cuál palabra? La que le dio a los discípulos, lo que le dio a esos hombres. Y quiere confirmarla de tal manera que Él no nos deja en ningún tiempo, porque debe de confirmar la palabra a través de los hombres. Y te voy a decir algo que a mí me llena de gozo, de alegría, cuando el Señor puso en mi corazón que les compartiera una palabra en la cual me decía, no teman, no teman, dejen afuera el temor, porque yo estoy con ustedes y los voy a cuidar y los voy a bendecir. Y la enfermedad, la pandemia no tocará a mi pueblo. Y yo tomé esta palabra como pastor de la iglesia. Y yo dije, Señor, yo tomo esta palabra para la iglesia, para las familias de la iglesia. Y aunque estemos en cercanía con situaciones de este problema de pandemia, tú nos guardarás, tú nos cuidarás y no tendremos temor alguno. Y seguiremos haciendo la obra a la cual nos has encomendado, porque tú nos estás ayudando. Dios es así. Dios es bueno y es bondadoso. ¿Qué es lo que el Señor quería hacer entonces? Que la palabra fuera confirmada. ¿Con qué? Con las señales que le seguían. Porque esto es parte de lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, a aquellos hombres que estaban a un lado de él. No nada más eran los discípulos, había más hombres, más mujeres, y les daba una palabra muy poderosa que es la que nos identifica como iglesia. Es la que nos hace ser iglesia, porque Jesús está ayudándonos y está confirmando su palabra. Vamos a regresarnos unos versículos, al versículo 17, porque es lo que el Señor les hablaba acerca de lo que tenían que hacer. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que Jesús les había hablado a todos esos hombres y mujeres que estaban en ese lugar. Jesús les estaba diciendo cómo hacer iglesia. A veces nosotros nos complicamos mucho la vida en muchas circunstancias, pero el cómo hacer iglesia, aquí el Señor nos la estaba dejando ya la indicación cómo se debe de hacer. Lo demás, hacer videos, hacer transmisiones en vivo, hacer transmisiones de comentarios, eso es adicional, pero el eje principal de hacer iglesia es lo que el Señor nos está dando en estos versículos. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Oílo bien, porque es algo bien importante, porque yo me asombro, porque a veces hay muchos hermanos, muchas hermanas que a veces yo los veo muy abatidos, porque dicen, es que no pasa nada, es que oramos y no suceden cosas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Y no es que el Señor no pueda hacer las cosas. No, el Señor sí puede, para Él no hay imposibles. Pero un versículo antes hay una clave bien importante y quiero compartirte. Lo dice así: el que creyere, hoy como dice el versículo, el que creyere, esto es para el que cree. Ahora tú puedes hacer y meditar en tu corazón, ¿verdaderamente le has creído al Señor? ¿Verdaderamente has creído que Él murió en la cruz del Calvario llevando tus pecados allí? ¿Verdaderamente has creído que Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día? ¿Verdaderamente has creído que Él ya te habló y que te ha perdonado? ¿Verdaderamente lo has creído? Bueno, si tú ya lo has creído, entonces estos versículos son para ti. Estos versículos son para ti y tu vida no volverá a ser la misma jamás. Tu vida ahora es diferente. Y entonces, ahora sí, eres portador de esta gran bendición porque has creído. Y si has creído, entonces tú ya eres obediente al Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la iglesia gloriosa del Señor, los salvos en Cristo Jesús. Dice, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado, ¿verdad? Aquí el Señor no te obliga a creer, simplemente el Señor te dice qué pasa con el que cree y qué pasa con el que no cree. Tú eres de los que han creído, entonces ahora las promesas para que formes parte de la iglesia es la siguiente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es un tiempo de retos. Es un reto, es un tiempo en el cual debemos clamar por la ayuda del Señor, para que las señales que nos está dando sean confirmadas, para que impongamos manos y la gente sea sanada por el Señor. Es tiempo de que regresemos a estos principios del hacer iglesia. Es tiempo de que verdaderamente reflexionamos y digamos, ¿le he creído al Señor? ¿Le puedo yo decir a alguien que está en otro lugar, le puedo yo decir, mira, yo creo en el Señor y creo que Él cumplirá su palabra y cumplirá sus promesas? ¿Se lo puedes decir a alguien así de una forma tan segura, tan certera? ¿Lo podrás decir? O podrás decir, pues espero lo mejor, pero no sé. Nosotros no es que esperemos lo mejor, nosotros le hemos creído al Señor. Le hemos creído al Señor. Y lo que el Señor mande, la voluntad de Dios, sabemos que a veces puede ser algo que nos agrada mucho, o quizás también hay cosas que a veces no nos agradan, pero es la voluntad del Señor y debemos aceptarla. ¿Cómo es tu fe? Si tu fe es movida a aceptar nada más las cosas buenas, yo creo que tu fe tiene que crecer. Pero si tu fe es de aceptar todo, aun sea bueno, aun sea malo, entonces tu fe es genuina, tu fe es auténtica, tu fe es en el Señor. Y eso es lo que el Señor hablaba a estos hombres. En este momento estaba un grupo de hombres y mujeres que el Señor les estaba hablando y que el Señor también les decía en los libros, los evangelios también dice que les daba la promesa: no se vayan, permanezcan, permanezcan. Y la gente se fue al aposento alto y ahí estuvieron esperando la promesa de Dios. Ahí estuvieron, pero estuvieron haciendo ¿qué? Estuvieron clamando y haciendo súplicas al Señor por esa promesa que les había dado. Ya sabían lo que tenían que hacer. Y así nosotros hoy ya sabemos lo que tenemos que hacer como iglesia. Ya sabemos qué tenemos que hacer como hijos de Dios. Ya sabemos qué hacer
¿Por qué lo dejamos de hacer? ¿Por qué lo dejamos de hacer? Y hoy quiero culminar con una parte que quizás pudiera de ser un poco dura, un poco difícil, pero déjame decirte algo. Dios no se puso en cuarentena. La iglesia no se detuvo. La iglesia no paró. La iglesia sigue. La iglesia continúa. Y muchos, y no nada más en un lugar, en todos los lugares, muchas personas, muchos hermanos, muchas hermanas han dicho, o está en sus pensamientos y lo han expresado, lo he escuchado, que en este tiempo pues se han ahorrado la ofrenda, se han ahorrado el diezmo, y yo me pongo a pensar, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no continuaron diezmando? ¿Por qué no continuaron ofrendando? Y el Señor me pone en el corazón, ¿y tú lo has dejado de hacer? Y yo le digo al Señor, Señor, seguir haciendo iglesia tiene costo. Seguir haciendo iglesia aún hay gastos. Y no pararemos de hacer iglesia, porque eso es lo que tú nos has mandado a hacer y lo seguiremos haciendo. No importa que haya problemas por un virus, no importa que haya un problema social, de acuerdo a las circunstancias, seguiremos haciendo iglesia, seguiremos invirtiendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos en hacer iglesia, porque le hemos creído al Señor. Le hemos creído porque sabemos que ahí en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados y por eso seguimos haciendo iglesia, por eso seguimos gastando para hacer iglesia. Pero ¿y tú que estás allá? ¿Y tú que estás allá? ¿Realmente le has creído al Señor? ¿Sigues ofrendando? ¿Sigues diezmando? ¿O estás pensando, ahora que no ofrendo, ahora que no diezmo, estoy haciendo mejoras en mi casa, me estoy comprando otras cosas? Tienes que reflexionar en tu corazón verdaderamente. Tienes que reflexionar verdaderamente en tu corazón. Porque no se trata de guardar, se trata de seguir haciendo. Se trata de no parar, porque el Señor no para de cuidarte, el Señor no para de bendecirte. Y nosotros debemos seguir adelante, porque el Señor dice que nos ayuda y nos está confirmando su palabra, la que nos dio para hacer iglesia. Y en esta mañana yo te dejo esta reflexión, para que el día que regresemos a la iglesia, a casa, todos juntos, hagamos iglesia verdaderamente y que ahí digamos, Señor, aquí estamos, dispuestos a todo, dispuestos a ser verdaderamente hijos tuyos y dispuestos a permanecer fieles a la obra, porque fiel es el que nos ha llamado y fieles debemos de ser nosotros. Vamos a terminar con una oración. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que siguió haciendo iglesia donde quiera que esté, aquellos que a través de lo que ofrendaban o diezmaban, han seguido haciendo allá donde ellos están, Señor, ayudando, haciendo actos de misericordia o aún, Señor, canalizándolo a la iglesia, Señor, esos recursos, Señor. Bendíceles, Señor, y hazles saber que tú has tomado en cuenta, Señor, toda ofrenda, todo diezmo, toda primicia, Señor, toda siembra, Señor. Tú lo miras todo, Señor. Bendícele, Señor. Y asimismo sigue creciendo ese corazón de bondad, ese corazón de amor, ese corazón que te ha creído a ti, Señor. Ese corazón que desea, Señor, desbordarse y hacer tu voluntad, Señor. Sé con ellos, Señor. Sé con todos ellos y aquellos que todavía están en esa duda, Padre. Yo sé que tú eres grande en misericordia y en amor, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor, y haz crecer su fe, Padre, para que sepan que tú no has parado, que tú has seguido bendiciéndolos y cuidando, Señor, que no los has dejado en ningún momento, Señor, porque tú, Señor, estás todo el tiempo ayudándonos, confirmando tu palabra. Gracias te damos, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.